noches, amados hermanas, amados hermanos, amadas hermanas. Estamos aquí en la conferencia de septiembre de 2021. Estamos transmitiendo directamente del auditorio, de la estancia Árbol de la Vida. Aleluya. Nosotros hoy vamos al mensaje de número 5 con el título que el hermano Rafael ya nos ayudó y también a leer los versículos. Pero antes de comenzar exactamente Mateos capítulo 2, nosotros queremos mostrar por qué todo esto sucedió. Porque nuestro encargo en este momento no es escuchar, no es hacer un libro del estudio de Mateos nuevamente, sino tenemos un foco. Nos gustaría que los hermanos pudieran ser impresionados con este foco que vamos a compartir. Lo primero que vamos a hablar, a comenzar, es que Dios es quien creó los cielos y la tierra, ¿no es verdad? Entonces, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él y por medio de Él. Entonces, si todas las cosas fueron creadas por Él, también estas cosas un día volverán a Él, porque son de Él mismo. Entonces, necesitamos estar muy claros de esto. Todas las cosas están conectadas en Dios. Todo estaba conectado en Dios. Y Dios era el centro de todo. Dios también era la circunferencia. Pero si nosotros leemos Génesis capítulo 1, versículo 1, allí fue el principio de cuando Dios creó el tiempo, el principio del factor tiempo. Porque el reino de Dios es de la eternidad pasada a la eternidad futura. Entonces, para Él no hay tiempo. No como hoy, que nosotros estamos dentro del tiempo. El reino de Él existe desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Pero si leemos el versículo 2 de Génesis 1, entre el versículo 1 y el versículo 2 hubo un problema que nosotros descubrimos que fue la rebelión de Satanás, la rebelión de un arcángel que Dios había creado. Muy lindo, muy bonito, perfecto, era muy hermoso. No voy a describir, ustedes pueden leer Isaías 14 y Ezequiel 28 para ser impresionados con la creación de este arcángel. Por causa de su hermosura, él se enorgulleció. Y él quería no solamente subir arriba de los ángeles, sino ser más alto que los arcángeles, que son los compañeros de su mismo nivel, pero él no estaba satisfecho, él quería ser más alto que los ángeles que son mayores que él, y no quedó satisfecho aún. Él quería ser igual al Dios Altísimo. Entonces, ya no podía hacer esto, y Dios lo arrojó a la tierra. Pero Dios no le entregó la tierra a él. Este detalle es muy importante. Pero él usurpó la tierra. Entonces vemos en la tentación de Jesús, en el capítulo 4 de Mateo, vemos claramente que él usurpó el dominio de todos los reinos de la tierra y él podía ofrecer a quien él quisiera. Esto no fue por el permiso de Dios, no, fue una usurpación. Él es un gran impostor
engañador, un seductor y mentiroso también. Entonces vemos que Dios lo arrojó a la tierra. Y es por eso que cuando comienza el versículo 2 de Génesis 1, vemos que la tierra estaba. Podía ser traducido, la tierra se volvió sin forma y vacía, desordenada y vacía. Tú puedes imaginar, pensar, Dios no iba a crear una tierra de esta forma, una tierra desordenada, vacía. Entonces, ¿por qué habría necesidad de crear la tierra? Una tierra caótica, una tierra de confusión y tinieblas, aguas de la muerte cubriendo la tierra. Dios no iba a crear esto. Entonces vemos que esto es consecuencia de la rebelión de este arcángel de Dios, que Dios lo arrojó a la tierra. Allí comenzó el tiempo. Entonces, el tiempo que estamos viviendo comenzó en Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis, cuando vamos a mirar. Vamos a mirar para no decir mal. Apocalipsis 21, versículo 1. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aleluya. Señor Jesús, aquí termina un ciclo y está la nueva Jerusalén, que es la eternidad futura. Yo no sé si tengo aquí, los hermanos pueden proyectar, y si no voy a explicar a los hermanos aquel gráfico de la eternidad pasada, la eternidad futura, y en el medio está la inserción del tiempo en varias eras. La primera es la era de los patriarcas, la segunda, la era del pueblo de Israel, y la tercera es la era de la iglesia, y la cuarta es la era del reino, y la quinta es el milenio, y después la eternidad futura. Entonces, hermanos, este periodo de tiempo que estamos dentro del tiempo, comienza con los patriarcas y va hasta el reino milenial. Pero, ¿qué es lo que tenemos que ver? Nos tiene que llamar la atención, es para el reino de los cielos, que es el asunto de esta conferencia. Inclusive el tema general de la conferencia es: y será predicado este evangelio del reino. ¿Qué reino es este? El reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos tiene dos eras: la era de la iglesia y la era de la manifestación, que es la era propiamente dicho del reino milenial. Este reino de los cielos es donde sucede todo. Mateos, por ejemplo, él va a relatar desde el nacimiento de este rey, del reino de los cielos. Amén. Entonces, vamos a ver sobre esto, el reino de los cielos. Dios creó todas las cosas, y por causa de la rebelión de Satanás, ¿qué sucedió? Él logró convencer a un tercio de los ángeles para que se rebelasen con él contra Dios, y también las criaturas preadámicas que fueron juntamente con él. Entonces, por causa de esta rebelión, las cosas que estaban conectadas a Dios, todas las cosas, Dios como el centro, como circunferencia,
todo vuelve a Dios. Dios está conectado con todo. Por causa de la rebelión de Satanás hubo una desconexión. Y cuando hay una desconexión con Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Caos, confusión, desorden. Señor Jesús. Por eso sucedió todo esto y Satanás aprovechó para dividir el poder con Dios, creando un gobierno paralelo, siempre contrario a Dios, siempre oponiéndose a Dios. Todo lo que es contrario a Dios, Satanás hacía. Podemos probar esto en Colosenses 1:3. Perdón, Colosenses 1:13. Él nos libertó del imperio de las tinieblas y nos transportó, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Este versículo nos muestra que existe el imperio de las tinieblas, la potestad de las tinieblas. Existe un gobierno que es de las tinieblas, pero el Señor Jesús nos trasladó para el reino de su amado Hijo. Señor Jesús, todo estaba desconectado por causa de esto. Dios creó entonces el reino de los cielos. ¿Para qué? Para volver a tener su gobierno total, para recuperar su autoridad totalmente, para traerlo de nuevo. Por eso es que existe el reino de los cielos. Y este reino de los cielos, Dios no va a usar solamente a un hombre, porque antes, en la era de los patriarcas, Él creó a un hombre, Adán, y creó a Eva, su esposa, para que esta creación era con el objetivo de traer nuevamente las cosas a Dios, conectar las cosas, todas las cosas a Dios. Pero infelizmente este hombre fue engañado por el propio Satanás. ¿No es verdad? Este hombre falló. Este es el primer hombre. Dios no podía usar nuevamente a un hombre. Entonces, esto le costó a Dios que Él mande su Hijo para que sea hombre aquí en la tierra. Oh Señor Jesús, Él atendió a este pedido del Padre. El Padre y Él estaban descritos en Proverbios capítulo 8. Ellos estaban en una relación muy buena. Solamente cosas buenas. Disfrutaban juntos. El Hijo era la delicia del Padre, sabiduría y todo lo que ustedes pueden ver en Proverbios capítulo 8, pero por causa de la necesidad del Padre, del plan del Padre, realizar este plan, entonces el Hijo tuvo que venir como hombre. Si Él apareciese así, ¡pum!, apareció un hombre. No, sería hasta más fácil, pero no. Él tuvo que nacer de una mujer. Entonces tú ves que no es tan simple así. Y para preparar Jesús, ¿cuántas generaciones Dios estaba preparando? Por ejemplo, para preparar a Moisés, para quitar al pueblo de Egipto, Dios demoró 80 años, pero para preparar a su hijo, que sea hombre, Dios ya preparó muchas y muchas generaciones antes.
los abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, muchas generaciones, para que llegasen a Mateos en la genealogía, a Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Entonces, gracias al Señor, todo es el arreglo de Dios, la soberanía del Señor para que el Señor naciese como rey del reino de los cielos. ¿Por qué reino de los cielos? El reino de los cielos, la propia palabra dice que es el reino que manda. Perdón, es el cielo que manda. No es más la tierra, sino los cielos. El Señor Jesús oró en Mateo capítulo 6. Vamos a ver este versículo. Es muy importante. Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primer ítem es santificado sea tu nombre. Significa que el nombre de Dios no era santificado. Segundo ítem, venga tu reino. Tu reino es el dominio, es su reinar. Y tercero, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Oh Señor Jesús, esta es la oración que el Señor Jesús mostró y tenía que ser cumplido. El Señor Jesús vino a la tierra con esta intención de traer el reino de Dios, no solamente traer el reino de Dios, sino hacer que su voluntad sea hecha aquí en la tierra como en los cielos, y que su nombre sea santificado. Bueno, aquí en la tierra, ¿qué es lo que había? Mundo. El mundo, el cosmos. Todo el sistema hecho por Satanás es un mundo tenebroso, un mundo de tinieblas. ¿Qué es lo que sucedió? El Señor Jesús, me permito dizer assim, nosso Deus foi muito sábio, né? Nuestro Dios fue muy sabio. Me permito decir, Él aisló, por ejemplo, para la fabricación de la vacuna contra el COVID-19, tú tienes que conocer al virus. Tú conoces el virus y la forma como opera este virus. Entonces tú aíslas este virus y comienzas a estudiar y a producir la vacuna que sea eficaz contra sus efectos. Satanás también. El Señor aisló la tierra para poder tratar a Satanás. Aleluya. Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Es duro de hablar esto, pero Señor Jesús. Jesús es el Señor. Hermanos, en este mundo dominado por Satanás, por el arcángel caído, Dios no tiene dominio. Dios no tiene su voluntad hecha. ¿Entendieron? Entonces, hay que crear a través de su Hijo, que murió en la cruz y resucitó y liberó la vida divina para que todo aquel que creyere en su nombre, invocando su nombre, lo reciba y se vuelva hijo de Dios. Entonces, los hijos de Dios, cuando están juntos, se forma la iglesia, su cuerpo. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios puede no ser hecha en el mundo de las tinieblas, en el mundo tenebroso, pero la voluntad de Dios es hecha en la iglesia. ¿Vieron la importancia del reino de los cielos? Amén.
Entonces el Ninguém está aí mundo, com Deus, mas a igreja nadie, A igreja é como uma nadie está buscando a ilha Dios, no pero meio do la iglesia oceano. sí. E esta La iglesia es ilha como una separada, isla en medio del Deus océano. tem Y seu esta domínio. isla, en esta Ali isla é feita separada, a Dios tiene vontade su de Deus. dominio. Allí es Então, hecha la tudo voluntad de na Dios. igreja já está Entonces, conectado a Deus. todo, Em la iglesia ya está conectada a Dios. En Efesios, vamos a Efesios. Efésios 1:9, Efesios 1:9 ele fala assim: dice, desvendando-nos o mistério da sua dándonos a vontade, conocer el seu misterio de su beneplácito voluntad perfeito según nele, su de beneplácito, fazer el cual se convergir había nele, propuesto a sí mismo, na en sí dispensação mismo, da de plenitude, reunir todas todas as las cosas coisas, en Cristo tanto as en do la céu dispensación del como as da cumplimiento de los terra. tiempos, así las que están en los cielos Esse como las que convergir é están en la encabeçar. tierra. Então, todas as Este coisas, reunir es encabezar através de todas las Cristo, cosas Cristo en será a Cristo. cabeça de Cristo todas as será la coisas, e cabeza de todas as todas las coisas cosas vão y todas las encabeçar cosas em Cristo. van a E ser quem encabezadas en primeiro vai Cristo. encabeçar a ¿Y Cristo é a quién igreja. Amém? É a quién igreja primero será encabezado encabeçada por por Cristo? Cristo. Es la iglesia. Todas as outras coisas um dia La vão iglesia ser encabezada en encabeçadas Cristo y todas las também otras em cosas Cristo. un día también Isto serán é, encabezadas en Deus Cristo. volta a ser Esto es tudo e em Dios todos. vuelve a Deus, ser todo todas as y coisas en voltam a se todos. conectar Todas las a Deus. cosas vuelven a Na conectarse a igreja, o Dios. que a gente faz? Qual a Amén. En la missão iglesia, principal da ¿qué igreja? hacemos? ¿Cuál es É la pregar misión o evangelho. principal de la iglesia? Es O que predicar el significa evangelio. pregar o ¿Y evangelho? qué significa predicar el Quando você evangelio? prega o evangelho, Cuando tú você predicas el pergunta: evangelio, posso orar por tú você? preguntas, ¿puedo orar E por usted? a pessoa Y aceita la a persona sua oração. acepta su E por oración. muitos testemunhos que a gente tem Y visto, por as muchos pessoas, testimonios quando que hemos começam a visto, orar, las elas ficam personas, muito ellas cuando tocadas, comienzan a muitas orar, vezes, ellas né? quedan E muy também até tocadas choram muchas de veces y lágrimas. hasta Então lloran a gente lágrimas. percebe que Entonces como quando a vemos gente que ora, a gente cuando parece que estamos oramos, conectando essa parece que pessoa de estamos volta a Deus. conectando a la persona de vuelta a Veja Dios. a importância Vea la da nossa pregação do importancia de evangelho. nuestra predicación del Estava Evangelio. tudo assim rasteiro, tudo Estaba todo desorganizado por causa da queda desorganizado que Satanás deixou por tudo, causa de la tudo em caída de desordem, Satanás. tudo, Estaba todo en desorden. desorganizado. Mas Estaba todo quando desordenado, pero estamos cuando conectados a Deus estamos e ajudamos conectados a a Dios pessoa a y tocar em Deus, ayudamos a la persona e a ela é tocar en Dios imediatamente y ella conectada a es Deus. Sua inmediatamente vida que conectada a estava em Dios. desordem, não Su tem vida que paz, em estaba confusão, desordenada, estaba por sin causa paz, desse en pequeno confusión, ato de crer por na causa de palavra, este pequeño acto de tudo se creer en la conecta. palabra, Aí a todo se paz conecta. volta, Y a la ordem volta paz na vida daquela vuelve, el pessoa. orden É vuelve en la esse vida de que é esa o persona. evangelho. Este Então es el Evangelio. não vamos pensar em fazer Entonces, grandes coisas em no massa, vamos, no mas vamos a pensar en hacer o que nós grandes podemos cosas en fazer masa, é pero isto lo que aí, nosotros conectar as podemos hacer es pessoas esto: de volta conectar a a las Deus. personas Ó de Senhor nuevo a Jesus, Dios. Oh Señor ó Senhor Jesus, Jesús, né? oh Então, Señor Jesús. eu acho que é mais ou menos isso Creo que que más o eu menos es esto. primeiro falar uma introdução. Este é o Primero nosso vimos encargo la para introducción. dessa vez falar de Nuestro Mateus. encargo es Agora nós vamos hablar voltar para de esta vez de Mateo. Mateus. Vamos a volver a Mateo. E também aproveitar para falar da pessoa, Y también do autor aprovechar desse para livro, desse evangelho, hablar del Mateus, né? autor del Ele Evangelio, de este libro, também que se es chama Mateo. Levi. También Ele él se é llama Leví coletor de impostos, é um cobrador de y impostos. él es un Ele é cobrador de impuestos. publicano, é considerado publicano porque era tão Es ruim, considerado, era extorquia considerado un todo mundo. publicano Então ele porque era criou, tan eles malo, él criaram essa extorsionaba classificação a todas las publicano, personas. que é comparado igual Se volvió un né? publicano que es Publicanos são comparado a sinônimos un naquela época.
pecador. En esa época un publicano y un pecador eran sinónimos. Por que ele foi chamado pelo Pero Senhor? ¿por qué él fue llamado por el Entendia Señor? bem como que Porque él funciona entendía cómo funciona un entendia muito bem gobierno. como que Él funciona entendía muy bien o cómo reino. funciona un Então, o Senhor reino. escolheu ele Entonces el Señor lo Mateus, eligió para principalmente escribir para falar Mateo, do Senhor Jesus principalmente rei para hablar do reino del dos Señor céus. Jesús como Eu acho que rey. Él es el Marcos rey não teria condições de del escrever reino de los que foi cielos. ditado Creo que por Pedro, Marcos no nem o podría Evangelho escribir, de que Lucas fue teria condições de escrever dictado isso. por Pedro, o el Evangelio de Apesar de Lucas. Lucas se Tampoco podría esforçou escribir, bastante, a pesar pegou de que Lucas depoimento se de esforzó muitas mucho. pessoas. Él E o João tomó tem outra testimonio de muchas característica que é personas y mostrar Juan que tiene o otra Senhor Jesus é característica Deus, que né? es mostrar que Jesús es Dios. Mas Mateus Pero foi Mateo escolhido por Deus para fue escrever elegido por nosso Dios Senhor para Jesus escribir que rei. nuestro Señor Jesús es rey. Talvez não domine o mundo, mas domina em Tal nós. vez no domina en el Ele mundo, é pero rei dentro domina de en nós. nosotros. Él es el rey Senhor dentro de Jesus. nosotros. Señor Então, Jesús. e Mateus, Entonces, quando foi chamado pelo Mateo, Senhor, cuando fue llamado por el Señor, ele estava lá na es coletoria impresionante. Él dos estaba impostos, né? Estava lá fazendo recolectando los seu impuestos, dia a estaba dia. cobrando los impuestos en Mas, su día a irmãos, día. o Pero, Senhor, hermanos, nosso el Senhor é Señor, maravilhoso. nuestro Señor es Ele tem um maravilloso. magnetismo pessoal Él extraordinário. tiene un magnetismo personal extraordinario. Cuando Él pasaba cerca, Él atraía. Aconteceu com Pedro e o André? ¿No fue esto lo que sucedió con João Pedro e y o seu Andrés, irmão con Tiago? Juan y su hermano Tiago, O Santiago? Senhor disse, segue-me. E largaram tudo e El seguiram. Señor le dijo, Tiago e João sígueme. também. Y dejaron todo y lo Estavam até com siguieron. o pai dele lá, Y pai Juan deles. también y Santiago estaban con su padre Os dois y el largaram a Señor le rede, dijo, largaram tudo e seguiram o sígueme. pai. Y ellos Sozinho. dejaron todo, dejaron su red y lo Senhor siguieron, Jesus. dejaron al Padre solo. Com Oh Señor Mateus não foi Jesús. diferente. Y con Mateo no fue certamente diferente. posição dentro, né, Mateo ciertamente tenía una posición en la sociedad, Então, não era era rico, fácil para ele abandonar tudo no aquilo era lá. fácil para él Mas dejar o todo eso. magnetismo pessoal do Pero Senhor el foi magnetismo maior. personal del Señor fue Amém? mayor. Não é fácil Amén. pedir para No es fácil largar e tudo e seguir Jesus. decirle a unos fiscales que dejen todo y Esse magnetismo sigan al pessoal Señor. Oh Señor Jesús, atraiu a este todos magnetismo personal nos Vai atrair mais atrajo gente ainda. a todos nosotros y va a Senhor atraer Jesus. a muchas personas Então, más. vamos para Señor Jesús, Mateus. vamos a leer Mateo, capítulo 2. Ó Senhor Jesus, né? Oh Señor O título Jesús. da mensagem é Seguindo a El Estrela título del da Vinda do mensaje es Senhor. Siguiendo la estrella de la venida del Señor. Aqui então Amén. é capítulo 2, Capítulo sobre o 2, nascimento do Senhor Jesus. sobre el nacimiento del Señor Ele, no Jesús. seu nascimento, Amén. En ele su nasceu nacimiento, como um homem comum. Él nació como un Ele fez hombre questão de común. nascer como um homem comum. Él quiso nacer como un hombre Apesar de que común, ele é a pesar de que Él es Dios. capítulo 2, aqui vamos ver como Capítulo 2, Vê alguns versículos aqui juntos. vamos a leer algunos versículos Tendo Jesus juntos. nascido em Belém da Cuando Judea, Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos e magos, perguntavam: diciendo, Onde está o ¿dónde recém-nascido está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos a sua Porque estrela su estrella hemos visto en el oriente adorá-lo. y vinimos É o seguinte, a adorarle. esses magos, né, que Estos magos, eles viram a estrela aquí lá no ellos oriente, vieron la e estrella vieram en el Jerusalém. oriente y Quando chegaram vinieron a Jerusalém, Jerusalén. essa Cuando estrela llegaron a desapareceu. Jerusalén, esa Eles estrella perguntaram, desapareció. Onde está o Entonces recém-nascido fueron a rei dos preguntar, judeus? ¿dónde está Porque el vimos a sua recién estrela no nacido oriente rey de e los viemos judíos? para adorá-lo. Porque hemos visto la E estrella en el tendo oriente y ouvido venimos a isso, adorarle. alarmou-se o rei Herodes. Oyendo esto, el Claro, rey Herodes quando o se rei turbó. Herodes Claro, ouviu falar cuando el que rey nasceu Herodes um rei, escuchó que um rei nació dos un rey, judeus, el rey de los ele vai tomar meu judíos, lugar. Vou entonces perder esse trono. él pensó, él va a E tomar mi na lugar, voy a verdade, perder el ainda trono. mais,
Y para aún, acrescentar o medo de en realidad, Herodes, para esse rei aumentar el Herodes, miedo ele de não era judeu. Herodes, este rey Ele Herodes no era era judío, Idumeu. él É que o era pai dele un fez um idumeo. favor para o Império Romano, Es que el fez padre uma de él hizo luta un contra favor não al sei quem imperio lá romano, e salió a venceu. luchar E contra no em sé quién troca de y favor, o venció, Império y Romano deu esse por devolverle el reinado favor, el imperio sobre os romano judeus, le dio este os reinado judeus, né, sobre sobre los Israel, judíos, sobre para Israel. a família de Herodes. Então, Para ele dio não este era um reinado a rei la familia de legítimo. Herodes. Ele foi Entonces él no colocado era un ali, rey como se legítimo, él diz, fue como que é colocado, o ¿cómo es que se dice? marionete? Não. Una Como é que é? marioneta, no. Ele está ali, né? Bom, ele foi colocado ali, Bueno, mas él ele fue não era, colocado allí, não pero era o rei legítimo. él Então, no era por el rey isso era legítimo. que o povo de Israel queria tirar, tinha bronca do Entonces, Herodes, né? Então, el quando pueblo de ele Israel tenía ouviu que o bronca rei dos judeus por esto o con rei, Herodes. Y cuando él nasceu, escuchó que el ele rey de los ficou judíos com muito nació, él medo, porque ele não era rei quedó legítimo. con mucho miedo Ele porque era él no rei era el rey colocado, era legítimo. colocado por Era rei un Herodes. rey colocado del E imperio então ele se romano. alarmou tanto, Entonces él pois se ali, então ele turbó convocou, y queria saber onde convocó. nasceu Él quería esse saber a dónde menino. nació este Todos niño. os principados sacerdotes, Todos, escribas él e convocó a todos los principales sacerdotes y los indagava deles escribas onde o Cristo y les deveria preguntaba nascer. dónde había de nacer el Rapaz, Cristo. sabe como foi a resposta dessa ¿Sabe cuál fue la classe respuesta de religiosos? de Eram esta, sacerdotes e estos escribas. religiosos? São Ellos pessoas que eran estudam a sacerdotes palavra y de Deus. escribas, son personas que Eles, estudian na mucho la ponta Biblia. da língua, Entonces sem ellos en la titubear, punta de la eles lengua, sin responderam: titubear, E le tu, respondieron, Belém, terra de Judá, en Belén não de é de modo Judea, algum a porque menor entre as así principais de está Judá, escrito por porque el de ti profeta, y sairá tú, Belén de um la tierra guia que há de de Judá, apacentar a meu no eres la povo más pequeña entre los Israel. príncipes de Então, assim, Judá, de uma porque de facilidade, ti eles saldrá un falavam isso. guiador que apacentará a mi pueblo Realmente Israel. está Con una escrito facilidad em ellos dijeron Miqueias, esto. capítulo Realmente está 5, escrito versículo esto 2. en Era uma Miqueas, profecia capítulo 5, dizendo que o versículo Senhor 2. iria Era una nascer em profecía Belém, diciendo que el né? Señor nacería en Isso Belén. é escritura falando. Esto es la escritura que Aí então, dice. vamos continuar. Aí com Vamos isso, a continuar. Herodes, tendo chamado secretamente Entonces os Herodes, magos llamando de en Judeu, secreto com a los precisão, magos, indagó de qual ellos tempo em que a diligentemente estrela el aparecera, tiempo de la aparición de la e estrella. enviando-os a Y Belém, disse-lhes: enviándolos a Belén, Ide, dijo, id informai allá y averiguad cuidadosamente con a respeito do diligencia menino. acerca del Quando o niño. tiverdes Y encontrado, cuando le avisai-me, halléis, hacédmelo para eu saber, também ir para que adorá-lo. yo también vaya y Cara le adore. mentiroso, né? Grande Era un mentiroso. mentiroso. Ele queria matar esse menino. Él quería matar al Fez niño. isso, né? Que matou um monte de meninos, Y né? después hizo esto, Aí, le mató irmãos, a muchos niños. versículo 9. Depois de ouvirem o rei, Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, eis que se a fueron. estrela Y que aquí viram la no estrella que Oriente habían visto en el apareceu oriente novamente. iba delante de ellos. Espiavam, né? E os Apareció precedia, nuevamente, estava na frente hasta deles. que llegando Até que chegando, se parou onde detuvo estava sobre o donde menino. estaba el Aleluia. niño. Aleluya. E vendo eles a estrela, Entonces, al ver la alegraram-se estrella, com se grande e regocijaron intenso con muy júbilo. grande O que a gente gozo. pode. Que lição que a gente extrai ¿Qué daqui? lección podemos Primeiro, que extraer eles de aquí? sabiam de cor Primero, onde ia nascer ellos Jesus. sabían Não precisava dónde iba a nem nacer Jesús. consultar. Está aqui, ó. No necesitaban consultar, está Facilmente. aquí. Miqueias 5:2 fala isso. Fácilmente, Miqueas había Jesus dicho, nasceu em Belém. Jesús E nació en Belém Belén. não é tão longe Y de Belén no Jerusalém. es tan lejos de E pergunto, Jerusalén. por que esses caras aí não ¿Y foram por ver qué Jesus? que Por que ellos não no foram fueron a ver a adorar Jesus? Jesús? ¿Por qué no Hein? fueron a adorarle a Sabiam de cor Jesús? salteado Ellos onde Jesus sabían ia de nascer memoria e dónde não Jesús iba a se nacer, manifestaram nem um pero pouquinho no para ir se lá, para adorar o manifestaron Senhor. E para ir a precisou adorar vir al magos Señor. lá do Oriente, tão Y longe, tuvieron vir que venir adorar o magos Senhor. de lejos del oriente Então, para irmãos, adorar al que Señor. não sejamos como estes, Entonces, né? hermanos, que no Temos seamos muito como estos. conhecimento, Tenemos tal, mucho e nada de conocimiento y ação, né? Nada nada de de acción. ter a prática, né? No De tenemos la realmente ir práctica onde está de Jesus. Isso realmente é ir a donde muito, está Jesús. muito
Este es un punto muy importante. Aí, eles então entrando na casa, viram o menino com a Maria. Ellos, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Oro, la naturaleza divina, incienso, la resurrección y mirra, la muerte. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esto ya sabemos. Entonces José fue advertido en sueños por el ángel, dijo para que fuesen con el niño y su madre a Egipto hasta que Herodes fuese muerto, hasta que Herodes muriera. Entonces vemos que él hizo una ley, promulgó una ley para que todos los niños de menos de 2 años fuesen muertos. Después que Herodes murió, el Señor volvió, pero no fue a Jerusalén ni a Belén. Él fue a las regiones de Galilea, que era el lugar más apartado. Y allí vivió, comenzó a habitar en la ciudad de Nazaret. Por eso es conocido como Jesús el Nazareno. Entonces, vamos a hablar un poco, hermanos, de la estrella. La estrella generalmente es guía. La estrella guió a los magos. Hoy, el Señor también nos guía con la estrella. Amén. Vamos a ver segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. A pesar de que leímos muchas veces, pero cada vez que leemos este versículo, vemos nueva luz. Aquí dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aleluya. Entonces, primero, esta palabra profética. Esta palabra profética es como una guía, es una guía para nosotros. Estamos en el mundo tenebroso, aquí dice es como un lucero, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Es este mundo tenebroso que estamos viviendo hoy. El mundo es tenebroso, es oscuro, pero gracias al Señor que tenemos a la palabra profética en la iglesia. Y esta palabra profética funciona como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Cuando el lugar es muy oscuro, tú enciendes una antorcha y todo alrededor brilla, el ambiente brilla y tú puedes ver. Aquí Pedro está diciendo para que nosotros estemos atentos a lo que la palabra profética dice, porque esta palabra profética está dirigiéndonos, está guiándonos en medio de este lugar oscuro. El mundo, la iglesia es una isla, gracias al Señor, donde el reino de los cielos gobierna. Pero fuera de esto es tinieblas tremendas. Entonces, gracias al Señor que tenemos la palabra profética en la iglesia. La palabra profética es como una antorcha que brilla, que alumbra. Y esta función de la palabra profética va a durar, va a guiarnos, va a mostrarnos la dirección hasta que el día esclarezca. ¿Qué significa que el día esclarezca?
significa la venida del día del Señor. Amén. Ó Senhor Jesus. Então é a Oh Señor importância da palavra Jesús, profética vemos la na vida da importancia de igreja. la palabra profética en la vida de la iglesia, porque ella nos guiará, nos dará dirección, Orientação nos da orientación até o dia hasta clarear. el día, hasta que el día esclarezca. Amén. Y el lucero de la mañana salga en nuestro corazón. Amén. Gracias al Señor, porque esta estrella, este lucero, no nace fuera de nosotros, sino nace dentro de nosotros. Aleluya. Es el Señor creciendo en nosotros. Aquí dice, hasta que el día esclarezca. Quiero mostrarles un poco esto. En Romanos 13:12. En Romanos 13:12. Amém, Senhor Jesus. Amén, Señor Jesús. Diz assim: Romanos 13:12 Vai a alta dice noite, así: e vem la chegando noche o dia, está avanzada o y se dia acerca el día de la venida del Señor. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Oh Señor Jesús. En el versículo 11 también dice, y esto conociendo el tiempo. Hermanos, gracias por la palabra profética, Señor, porque es por ella que conocemos el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aleluya, Señor Jesús. Por eso andemos dignamente como de día, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Entonces, está avanzada la noche y la palabra profética como una antorcha que alumbra, que brilla, está dándonos la dirección hasta el día del Señor. También, Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Son versículos que ya vimos en el alimento diario, pero vale la pena leer de nuevo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Este versículo nos trae una novedad para nosotros, que este día es como un ladrón. Esto es interesante, el día es como un ladrón y que debemos vigilar para que este día no nos sorprenda, no nos encuentre de sorpresa. Esta es una advertencia para nosotros, hermanos. Vamos a estar despiertos para que este día no nos sorprenda como ladrón. Y todos nosotros sabemos que el ladrón viene para... Él no avisa a qué hora que vendrá a la casa, pero cuando él viene, entra en su casa y también no va a llevar cualquier cosa. No va a llevar sus hojotas viejas, sus cosas viejas. No, lo que no tiene valor. Él busca lo que tiene mucho valor. Joyas. O más que esto. ¿No es verdad? Entonces, hermanos, que seamos estas joyas, que cuando el Señor, cuando venga como este ladrón, nos lleve. Señor, róbame, Señor. Amén. Señor, róbame. Por esto, hermanos, es que en Primera de Pedro, 1, que habla de que la prueba de vuestra fe, que nuestra fe sea probada a través de muchas situaciones, tribulaciones,
que sea probado el valor de nuestra fe y aumente. Amén. Nosotros vivimos esquivándonos de los problemas, de los sufrimientos, de las tribulaciones. Entonces, hermanos, ¿qué joya seremos para que el Señor nos lleve? Nuestra fe necesita ser probada para aumentar el valor de nuestra fe. Amén. ¿O tú quieres ser 50 reales? No, el Señor no va a venir a tomar esto. El Señor viene a tomar mínimo 500.000 reales. Estoy jugando, hermanos, pero para mostrar que el valor de nuestra fe tiene que aumentar para que el Señor nos elija y nos lleve. Para esto sirve la palabra profética para que crezcamos en vida. También en el versículo 4 de Primera Tesalonicenses 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Amén. Hermanos, la palabra del Señor es tan enfática. Todo el tiempo nos recuerda que no estamos en tinieblas. A pesar de que el mundo es oscuro, es tenebroso. No. Nosotros tenemos la palabra. Hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aleluya. En Lucas, creo que este versículo nos tocó a todos nosotros. Lucas capítulo 12, creo que el versículo 37. Oh Señor Jesús. Eso, versículo 37. Aquí nos fue revelado que no es nuestra etapa, sino nuestro estado. Muchas veces decimos, no, yo no soy como Pablo, él está maduro, yo soy inmaduro, Señor. Cuando que él decía que su día de ir con el Señor había llegado, pero Señor, yo no estoy en este nivel. Todavía va a demorar mucho para que yo crezca en vida, amadurezca. Pero hermanos, aquí hay algo para nosotros, hermanos. Es nuestro estado. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. ¿Será que es muy difícil para que cuando el Señor vuelva te encuentre vigilando, velando? Señor Jesús, tú estabas distraído y de repente tú te vuelves al Señor. Amén. Tú estabas distraído, pero de repente amas la venida del Señor. Y esto no es solamente amar al Señor. Amar, todos aman, pero ¿cuál es la diferencia? Es aquel que además de amar al Señor, ama su venida. Y si amamos la venida del Señor, vamos a hacer de todo para que Él vuelva. Amén. Siempre, si tenemos que predicar el Evangelio, vamos a predicar el Evangelio. Si tenemos que hacer aquello, vamos a hacer aquello. Todas las herramientas que el Señor nos dio, gracias al Señor, son para este fin, para reconectar el hombre a Dios. Amén. El colportaje dinámico es para esto, para reconectar a las personas a Dios. El expolibrio, para reconectar a las personas a Dios. Tú puedes decir reconciliar, reconectar. Es porque antes estaba conectado, porque era de Dios. Pero
por causa de Satanás, de la obra de Satanás, fue desconectado. Y entonces, hermanos, está el caos. Nosotros oramos por las personas y las personas están destrozadas, lastimadas, heridas. Sus vidas no están más en orden. Por eso prediquemos el Evangelio para que las personas puedan ser nuevamente conectadas, reconectadas con el Señor. Amén. Señor Jesús, esta es nuestra misión. Ahora leeremos 2 de Pedro 3:10. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén. Aquí está. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí nuevamente nos confirma que el día del Señor es como un ladrón. Amén. Hermanos, vamos a estar muy atentos porque el día del Señor es como el ladrón, Él no avisa. Necesitamos estar atentos para percibir este día. Hermanos, y entonces, con relación a la aurora es el amanecer, porque la estrella de la mañana aparece en ese momento de la aurora, cuando nadie aún ve nada, todos ven que está oscuro y aparece la estrella de la mañana. Y cuando tú logras ver todo, ya salió el sol, ya amaneció. Y el sol simboliza a Cristo. Cristo es el sol de la justicia. Y como justicia, Él va a juzgar, ya es tarde. Y va a establecer su tribunal para juzgar. Tiene que ser antes. Si tú quieres ser arrebatado por el ladrón, tiene que ser antes de esta aurora que es común para todos. Entonces los hermanos nos dieron unas enseñanzas, unos tips. Hay 3 tipos de aurora. La aurora astronómica, que es a 18 grados en relación al horizonte. Solamente los astrónomos con sus lentes potentes logran descifrar que esta es la aurora que está llegando. La segunda aurora es la aurora naval, donde los marineros logran ver en el horizonte la aurora que está en relación al horizonte a 12 grados. Y en este mensaje quiero decirles a los hermanos, el Señor vendrá como ladrón en la noche, entre la aurora astronómica y la aurora náutica, porque después con la aurora civil, que son 6 grados, ya está todo claro. Entonces, ahí ya perdimos la chance. El ladrón ya vino, ya robó y ya se fue. Señor Jesús, esta es la venida secreta del Señor. Nuestro encargo es preparar a los hermanos, prepararnos a los hermanos, la iglesia. Es para la venida secreta de Cristo. No preparar a la iglesia para la venida pública de Cristo. Esto ya es tarde. El Señor va a establecer su tribunal. ¿No es así, hermanos? Entonces, hermanos, estamos aquí para preparar a las iglesias y prepararnos a nosotros mismos para que podamos participar de esta venida secreta del Señor. Es nuestra oportunidad, hermanos. No vamos a perder. Amén. Vuelva hacia el Señor. El Señor no va a decir, tú eres muy joven.
No, si tú estás en ese estado de volverte al Señor y ser vigilantes, el Señor te lleva. Amén. Oh Señor Jesús. Y también hay otro pasaje que habla de la estrella de la mañana. Está en Apocalipsis, cuando se habló de la iglesia en Tiatira. Aquí en la descripción de la carta a Tiatira es muy negativo. Todo negativo, obras de Nicolaitas, obras de Jezabel, un montón de cosas que no son positivas, que seduce a mis siervos a practicar constitución, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero, sin embargo, en el versículo 24 de Apocalipsis 2, referente a la iglesia en Tiatira, dice una frase muy interesante. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, o sea, en Tiatira, la mayoría están practicando estas cosas que no agradan a Dios, pero existen los demás. Estos demás de Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. Aquí vemos, por ejemplo, estava na época da igreja de Tiatira. E eles tiveram uma atitude vencedora. Los baldecianos, ellos estaban en la iglesia en Tiatira, pero tuvieron una actitud vencedora porque predicaban la palabra, inclusive el colportaje salió del medio de ellos. Estos son conocidos como los demás de Tiatira. Y para estos, ¿cómo el Señor les habla? Le dice, retened lo que tienes hasta que yo venga. El Señor no habló para toda la iglesia en Tiatira, sino a los demás, a esos demás. Pero lo que tienes, retenedlo hasta que yo venga. Señor Jesús, es impresionante. Y el 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Señor Jesús, aquí dice, yo le daré autoridad sobre las naciones al vencedor. Y gracias al Señor, pensamos que autoridad sobre las naciones, o otro versículo que dice, gobernará a las naciones. Esto es con vara y hierro, con autoridad, pero no es así. Si tú ves la palabra regirás, es la misma palabra que apacentar. ¡Qué maravilla! Cuando era más joven y yo leía, regirás las naciones con vara de hierro, de Apocalipsis 12:5, que habla del hijo varón. Regirás con vara de hierro. A mí me gustaba, yo voy a tener esta autoridad para matar a todos. Más aquí. Aquí cuando leí esto, mi ficha cayó. Este verbo, regirás, es apacentar. ¿Tú eres un vencedor? Amén, muy bien. Entonces tú vas a apacentar a los otros. Aleluya, Señor Jesús. Y como un cetro de hierro, con vara de hierro, las apacentarás y las quebrarás como vaso de alfarero. Ustedes pueden ir al Salmo capítulo 2 cuando habla casi lo mismo. 28. Y le daré la estrella de la mañana. Amén. Oh Señor Jesús. El Señor recibió una estrella
del Padre, la estrella de la mañana, y el Señor dará esta misma estrella de la mañana a los vencedores. Aleluya. Esto es una indicación muy fuerte de que esta aurora ya está sucediendo, hermanos. Señor Jesús. Y le daré la estrella de la mañana. Si el Señor está diciendo esto es porque está, Señor Jesús. Aquí quien tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aún es interesante, en 1 Pedro 1:19 dice que la estrella de la mañana nazca en nuestros corazones, o sea, va a ser de dentro hacia afuera, no es algo externo, objetiva, que tú te levantas de madrugada y tú verás una estrella. No, no es así, la estrella de la mañana está dentro de ti. Puede haber o no, depende de ti. Si tú buscas, esta estrella de la mañana va a aparecer. Oh Señor Jesús. Es como dice Gálatas 4:19. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oh Señor Jesús, Cristo tiene que ser formado en vosotros. También en primera epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 27. A los cuales, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Nuestra esperanza de gloria es ser arrebatados de la estrella de la mañana. Oh Señor Jesús, para en el día del Señor ser arrebatados. Amén. Y entonces vemos en Mateo capítulo 2, hablando de esta estrella, vemos que tiene mucho significado y es aplicable a nuestras vidas para estar vigilantes, para estar atentos, no en el mundo de las tinieblas, sino como hijos de luz, porque tenemos la esperanza de gloria. Y el Señor en Juan 21 dice que el Señor estará en el Padre, nosotros en Él y Él está en el Padre. Entonces, al final, nos volveremos una entidad solamente. Amén. Señor Jesús. Jesús es el Señor.